Yo recuerdo estando en la universidad, todavía estudiando, muchacho todavía, me empezaron a gustar unos zapaticos, unos zapatos deportivos. Vi algunas comerciales en televisión, algunas foticos por internet. Oye, eran unos zapatos bien bonitos, delicados, de material era como de gamuza, de colores vivos, la suela finita. Parecían unos zapatos de jugar fútbol, pero para andar en la calle. O al menos tenían más o menos ese estilo. Oye, estaba antojado de los zapatos y todavía dependía de mis padres, o sea, todavía era un mantenido. Y empecé a reunir de lo que me daban semanalmente para ver si me compraba los zapaticos, porque si yo los pedía, seguramente la respuesta era, ahorita no hay, ya a ti se te compró lo que necesitabas. Entonces empecé a reunir y cuando tuve la plata me compré el par de zapatos, pues ya andaba monísimo cuando volví para la universidad con los zapatos, con mis cauchos nuevos, me apretaban porque no los conseguí de mi número, pero me compré mis zapatos, incomodísimos los condenados. Y ese mismo día llega un amigo mío con el mismo zapato, pero en otro color. Y empezamos a hablar y no sé qué, y como yo estoy orgulloso de los zapatos que tengo puestos, estaba mirándole los de él. Y cada vez me daba cuenta que había diferencias. Y notaba, oye, pero qué raro, tienen esto, los míos no tienen eso. Y de repente me golpeó la realidad. Este gafote había comprado unas imitaciones. Y yo emocionado porque tenía los zapatos. Y yo decía, oye, menos mal que no le dije a nadie. Por lo menos puedo decir, no, ni siquiera sabía. Eso me gustaron y lo compré. Así de necio podía yo ser en ese entonces, ¿no? Pero a lo que quiero llamar la atención es la capacidad que tenemos de estar engañados en una cosa, ¿no? Y el momento en el que vemos la verdad, que vemos lo verdadero, lo falso, inmediatamente se revela. O sea, estamos engañados hasta que alguien nos pone la verdad en nuestros ojos y nos damos cuenta de que hemos estado siguiendo algo falso. El amor en el mundo es más o menos igual. En el mundo uno no conoce realmente lo que es el amor. Uno conoce lo que el mundo te vende como el amor. Y vivimos engañados en eso. Y mucha gente hoy vive engañada en eso que el mundo, que las personas, que la sociedad, la cultura llama amor. A mí no me extraña, de hecho, que las personas que no han conocido a Cristo estén engañadas en esa mentira, en esa falsificación. Pero lo que sí me extraña es que muchas veces nos veo a nosotros, aún engañados, a pesar de que nosotros hemos visto el verdadero amor, lo hemos conocido. Y aún conociendo la verdad, permanecemos en formas de amor que son una mentira, un engaño y una falsedad. Y me pregunto, ¿cómo podemos nosotros seguir viviendo engañados en eso, seguir engañando a otros, cuando conocemos lo que es el verdadero amor? La primera carta del apóstol Juan es básicamente una aplicación de aquello que ya nos enseñó en su evangelio. La comunión con el Padre y con el Hijo, o entre el Padre y el Hijo. Y en su primera carta, Juan lo aplica a la vida del creyente, a la expresión de esa comunión entre Padre e Hijo, o con el Padre y con el Hijo, en la comunión entre los hermanos. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a ese amor que es un atributo esencial de Dios, que se expresan entre el Padre, el Hijo y ellos hacia nosotros? ¿Cómo vivimos conforme a esas verdades? Eso es lo que nos habla básicamente o principalmente la primera carta del apóstol Juan. Y en su capítulo 3, él pasa a hablar francamente de lo que es el amor fraternal y la convivencia cristiana en relación a la posición que nosotros tenemos en Cristo. Él habla de hijos de Dios y cómo reconocemos a esos hijos de Dios, cuál es la evidencia de que esas personas son hijos de Dios. Y habla también de hijos del diablo y cómo reconocemos a esas personas. Por eso hablo de que está relacionado con nuestra posición. Habla de cómo es ese amor entre hermanos y se basa en dos factores principales: lo que es la justicia y lo que es el amor.
En ese capítulo 3 él habla de que conocemos a los hijos de Dios porque andan en justicia y que conocemos a los hijos de Dios porque andan en amor. Este mensaje que vamos a proceder a tener hoy, en este sermón, que le he puesto el título, ¿es este el amor de la cruz? Quisiera que viéramos lo que nos dice Juan acerca del amor verdadero. Y para eso vamos a estar moviéndonos en la primera carta de Juan, capítulo 3, en los versos del 16 al 18. Allí dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este texto Juan comienza diciéndonos algo que ya dijimos en la introducción. Como hijos de Dios, nosotros conocemos el amor de Dios. Nos ha sido revelado y lo hemos conocido en la cruz. El amor incondicional de un Dios que aun cuando nosotros estábamos en una posición de enemistad con Él, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a favor de nosotros, para darnos vida. Un amor incomparable, infinito, que no podremos encontrar en ningún otro lugar en su expresión más pura que en la cruz. La cruz de Cristo es el punto más alto del amor de Dios por cada uno de nosotros. Yo quiero que hoy entendamos que debemos amar con el amor de la cruz. Debemos amar con el amor de la cruz. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿cómo es el amor de la cruz? Y de ahí derivarán otras preguntas, como por ejemplo, ¿es el amor que yo doy similar o semejante al amor de la cruz? Es lo que quiero que veamos hoy. Juan, en primer lugar, nos habla de que en la cruz se mostró un amor sacrificial. Lo primero que dice Juan en 1 de Juan 3:16 es: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La gente ve en la cruz un lugar de tiranía, de tortura, de sometimiento, humillación. El mundo ve a un Cristo que fue humillado, abatido, tratado como basura. Y en los peores de los casos piensan cómo un hombre que soportó todo eso, al que le hicieron todo eso, que se dejó hacer todo eso, puede ser el salvador de nadie. Pero la verdad es que en la cruz, en ningún otro lugar más que en la cruz, es que podemos ver a Cristo en la plenitud de su majestad. Desnudo, azotado, dolorido, sí, pero majestuoso como en ningún otro momento. Soberano en todo momento de todo aquello que le estaba pasando. En completo control de cada una de las cosas que les estaban haciendo, cada espina, cada golpe, cada gota de sangre. La derramó no porque lo obligaron, sino porque quiso. Es inevitable recordar lo que le dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre una legión de ángeles ahora mismo no me la daría? Si Él hubiera querido evitar la cruz, no hubiera podido evitarla. Él caminó en pleno uso de toda su voluntad hacia la cruz. Por eso dice Juan aquí que Él puso su vida, no se la quitaron. Él entregó su vida. No porque fuera a obtener un beneficio para sí mismo con ese sacrificio. No porque tuviera la necesidad de hacerlo. Lo hizo por nosotros. Lo hizo porque era la única manera de ayudarnos cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para sacarnos de la condición espantosa en la que vivíamos.
Lo hizo para rescatarnos de un mal del que no hubiéramos podido escapar jamás por nuestros propios medios. Pagó un precio altísimo cuando la realidad es que nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, no valíamos más que el estiércol. Él asumió todo ese sacrificio, toda esa humillación, todo ese dolor, todo ese sufrimiento por nosotros, y lo hizo por amor, un amor incomprensible, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo para salvar a sus enemigos, para que no se perdieran, para que no fueran condenados en algo que vamos a estar claros, era justo que nosotros fuéramos condenados porque éramos pecadores. Un amor que es inexplicable, porque nadie haría semejante sacrificio por sus enemigos. Juan nos recuerda esto y nos dice, allí está la evidencia del amor de Dios. Cada uno de nosotros, al estar frente a la cruz de Cristo, cuando nos arrodillamos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, que nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador y pusimos nuestra fe en Cristo, algunos con lágrimas, otros con un corazón arrugado, muchos con una oración, otros sin poder articular una palabra. En ese momento fuimos confrontados con la mayor expresión del amor de Dios por nosotros. Ahora sigue diciendo Juan en el mismo verso 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo no puedo pagar por los pecados de mi hermano o de otra persona. Yo no puedo expiar los pecados de otros. Eso creo que lo tenemos claro. Eso es algo que solo Cristo pudo hacer allí. Así que tenemos que entender con claridad a qué se refiere esto que nos dice Juan. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan está hablando de una disposición abnegada de nuestro corazón, de una disposición a amar de una manera que no es egoísta. Al ver nosotros el tremendo amor que demostró Dios en Cristo, en esa cruz, el conocer ese amor de esa manera ha impuesto sobre cada uno de nosotros una obligación moral, una deuda inextinguible impuesta por ese conocimiento. Y no porque Cristo esté esperando eso para poder completar algún aspecto de nuestra salvación, o Cristo nos esté obligando a hacer eso, a amar de esa manera. No, sino porque si somos sinceros, la única salida honorable que tenemos, aún siendo salvos, es amar como hemos sido amados. Es amar con la misma abnegación con la que Cristo, negándose a sí mismo, vaciándose de toda su gloria, dejando todo aquello que tenía en la gloria del Padre. Y cuando hablo de negarse a sí mismo, me refiero a abandonar todo aquello que por derecho le pertenecía, por ser quien era, por ser quien es. Todo eso lo abandonó para venir aquí y pagar por nuestros pecados. Al ver eso, tenemos esa deuda. Fui amado de una manera que no merecía, debo amar a los demás de la misma manera. Es lo que nos está diciendo Juan. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Y aunque supiéramos, no podríamos por nuestros propios medios. Desde una perspectiva humana es triste porque nuestra incapacidad nos condena a vivir de una forma que muchos considerarían desagradecida. No podemos devolver lo que nos ha sido dado. Pero desde la perspectiva divina es una tremenda oportunidad para nosotros. Una oportunidad de ver en acción ese mismo amor que conocimos en la cruz. Porque siendo incapaces de amar como Él nos amó, aún así Él nos levanta. Aún así, estando nosotros en el pozo de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo, en el pozo de nuestras sensibilidades carnales,
cegados por la amargura o por el dolor o por lo que sea, sin poder amar a nuestros hermanos como fuimos amados nosotros, Él no se queda en el borde de ese pozo viendo para abajo con desdén o con desilusión, meneando la cabeza. No, Él extiende su mano aún allí y de allí nos saca y nos levanta cada día y nos enseña cómo amar. Y nos dice tiernamente, debes sacrificarte por tu hermano. No solamente dejó sus pisadas en el camino a la cruz, sino que en nuestras vidas, día con día, Cristo nos perdona y nos ama de tal manera que sigue dejando sus pisadas. Cada día de nuestras vidas marca un camino de perdón, de gracia, de amor, para que nosotros lo sigamos. Estar en una iglesia es muchas cosas, pero también es muy difícil en ocasiones. Somos tan diferentes, tan diversos, nos confrontan tantas cosas de nuestros hermanos. Nuestra carne emite tantos juicios. Y insisto, a nuestros ojos a lo mejor eso podría parecer abrumador y triste, pero qué gran oportunidad para amar como Cristo nos amó. Qué gran oportunidad para mirar a Cristo, amándonos aún hoy, y luego mirar a nuestro hermano y amarlo de la misma manera, a pesar de todas las cosas, por encima de todas las cosas. El mundo nos ha vendido hoy sobre todo el amor, que el amor máximo, la máxima expresión de amor es amarse uno mismo. Si tú no logras amarte a ti mismo, si tú no logras ser feliz, no puedes ayudar a otros. Es una venda tremenda sobre nuestros ojos y cómo ha sido utilizado ese concepto para justificar lo malo. Haz lo que te haga feliz. Vale más el estar feliz, tranquilo, que hacer lo que es moralmente correcto. Vale más poder continuar en la persecución de tus sueños y de tus metas que la vida de un pequeño embrión que crecía en tu vientre, o de otra persona que a lo mejor era un obstáculo en tu vida. Ese es el engaño terrible del mundo. Y muchas personas están allá afuera perdidas, engañadas en eso. No entienden muchas veces lo que están haciendo. Y es verdad, muchas veces no lo quieren entender. Y no estoy diciendo esto en un tono de juicio. Yo estaba allí. Ese es el amor que nos vende el mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿a qué se parece más nuestro amor? ¿A ese amor del mundo o al amor de Cristo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿A qué se parece más nuestro concepto de amor? ¿De qué manera estamos amando nosotros? ¿Estamos imitando al mundo o estamos imitando a Cristo en nuestro amor? En segundo lugar, la cruz habla de un amor práctico. Dice la palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Cristo en él? El amor de Dios en él, perdón. Juan nos está hablando de dos personas, dos hermanos, uno que tiene necesidad y otro que tiene bienes o cosas que el primero necesita. Cuando habla de bienes de este mundo suele malinterpretarse como que se está dirigiendo a los que tienen más, a los ricos, a los que tienen abundancia. Pero literalmente esa frase significa los que tienen lo de la vida, es decir, lo necesario para la vida. Y quizá pueda ser alguna que otra cosa más allá de la comida, el vestido, el techo, pero no tiene nada que ver con la abundancia que tengamos o la escasez que tengamos de estas cosas. Simplemente está diciendo que hay alguien que no lo tiene y otro que sí. Habla de la posibilidad, al tener yo lo que el otro no tiene, habla de la posibilidad de compartir lo que tengo. E incluso de ceder lo que tengo al que lo está necesitando. Entonces, este que tiene las cosas de la vida, las cosas necesarias para la vida, ve a su hermano padecer la necesidad y cierra contra él su corazón. Nuestra cultura es experta en cerrar el corazón a la necesidad. No nos molesta el mendigo, el enfermo, sino hasta que está en medio, visible. No podemos hacer otra cosa más que verlo porque está ahí.
Somos una cultura que prefiere esconder eso. Preferimos estar al margen de las situaciones más incómodas, las adicciones, las enfermedades mentales, las crisis sociales. Preferimos no verlo, porque nos incomoda pensar todo lo que está sufriendo la gente. Y eso nos pone en una situación en la que tenemos que tomar una decisión. O somos malos o hacemos algo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Esta persona cierra su corazón contra el hermano. De muchas maneras, con la indiferencia, con una promesa de oración. Pero ¿será en verdad lo único que nosotros podemos hacer por ese hermano? Dice que cierra su corazón contra el hermano y lo envía vacío. Miramos hacia otro lado y al hacerlo cerramos nuestro corazón contra Dios. Nos rebelamos contra Él. Desobedecemos su mandamiento más básico. Y entonces a lo mejor podemos ver hoy en redes sociales o en alguna palabra que un hermano dice, usar el verso 16. Nosotros hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Yo amo a mi hermano. No es que esté mal expresarlo, es muy bueno. De verdad es algo que a mí me llena de alegría cuando lo podemos hacer acá, cuando nos saludamos informalmente o cuando lo hacemos en medio del servicio. Pero si ese amor no sale del saludo y de la palmadita en la espalda y de voltearnos a un lado y a otro y decirle te amo mi hermano mientras cantamos el corito, si ese amor no sale de ahí y pasa por la puerta de la iglesia y va a la casa donde está la necesidad, realmente no es amor. Y es lo que dice Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que cierra su corazón contra su hermano teniendo las posibilidades de ayudar? A veces podemos decir, bueno, pero es que yo tengo nada más lo necesario. Yo no me puedo quitar esto, no me puedo quitar aquello. Jesús murió desnudo, lacerado, destrozado en una cruz, con una corona de espiga clavada en la cabeza. ¿Saben una cosa? Humanamente hablando, ni siquiera era suya la cruz en donde estaba colgado, no tenía nada, lo abandonó todo. En un momento, incluso en esa cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él puso todo sobre la mesa. Y muchas veces nosotros no podemos compartir. Me recuerda un novio que cuando estaba en esa etapa de escribirle cartas a la novia y poemas bonitos, le pone, yo cruzaría los mares y los océanos por ti. Y al día siguiente resulta que lo llama la novia, mira, venme a buscar que está lloviendo mucho. Ay, no, es que se me dañó la sombrilla, cuando escampe te busco. Cruzaría océanos y mares por ti, pero no me puedo mojar que me da gripecita. Y así a veces somos nosotros, nos jactamos de amor, nos jactamos de sacrificio, pero no podemos hacer lo pequeño, lo mínimo, lo práctico por nuestros hermanos. Lo que nos está diciendo Juan nos llama, nos exhorta a ayudar con lo que podamos. Ciertamente yo no puedo, es muy probable que yo no pueda solventar toda la situación de mi hermano o acabar con el problema del hambre en Ocumare o en mi comunidad o en el mundo. No puedo, no tengo la capacidad, pero yo puedo ayudar en esa situación puntual que mi hermano tiene. Y quizá, si es un tema de comida, que haya una arepita esta noche para sus muchachos en la mesa. Pero es que eso no es suficiente, hermano. Eso hace muchísimo. Abrir tu casa, escuchar, acompañar a una persona en el dolor. No podemos resolver el problema, pero ¿de cuánto sirve un oído, un hombro, una mano amiga? Poder entender lo que el otro está sufriendo, ponernos en sus zapatos, empatizar con el que está sufriendo, con el que está en dolor, con el que está en lucha. Y no solo decirlo, sino actuar al respecto. Tendremos que sacrificar cosas que nos son valiosas, que a lo mejor no son escasas. Y no solamente lo material, no hablo solamente del dinero, de la comida, de la ropa, no, del tiempo, del involucrarnos en el problema. El mundo promueve una forma de amor que es cómoda. Yo la llamo un amor de campaña.
Hay muchísimas causas, tremendas causas en el mundo ahorita que se promocionan y se busca de ayudar pero yo me pregunto qué pasa cuando los reflectores se apagan. Después que llaman a todo el mundo, vengan, vamos a hacer esto, la marcha, la protesta, vamos a reunir tal cosa para... ¿Qué pasa después? Cuando todo el movimiento se aplacó y ya nadie está viendo a los afectados. Lo he visto pasar una y otra vez. Pensamos, cuando sucedió la tragedia de Vargas, se vio mucho movimiento de personas para ayudar, para atender, pero a los pocos meses ustedes no se dieron cuenta que la televisión, los medios, y de verdad creemos que el problema terminó en ese momento. ¿Sabes cuánta gente vivió refugiada por tanto tiempo por culpa de lo de Vargas? Y a los pocos meses se acabaron los movimientos, las campañas, las donaciones, las acciones. Eso es el mundo. Un amor de campañas, un amor de reflectores, un amor de sentirnos cómodos. Ay, ayudé, me olvidé, tapamos aquello, ya no lo veo, no importa, seguimos adelante. Estamos llamados a expresar de formas prácticas el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Y en tercer lugar, la cruz habla de un amor sincero. El verso 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hablar es muy diferente de actuar. Decir que amamos es muy diferente de amar en verdad. Ya lo decía, no es que esté mal que tengamos expresiones de amor en nuestra iglesia, en nuestras vidas, pero trasciende más allá de estas expresiones nuestro amor, se convierte en hechos, o nuestros hechos respaldan ese amor el cual profesamos. Dios no se jactó de amarnos. Dios no se quedó allá arriba diciendo yo los amo mucho. Dios actuó, pagó el precio que se tenía que pagar para que nosotros pudiéramos ser salvos del pecado y estar en su presencia. Actuó en favor de sus enemigos, entregó a su Hijo. Sus actos salvadores y amorosos se compaginan con lo que su palabra dice acerca de su amor. Están alineados, su amor es veraz, es sincero, es real. La pregunta es, ¿y el nuestro? El amor excluye toda hipocresía, toda promesa vacía, toda falsedad. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, pero caemos entonces en chisme, en habladurías, y es algo que sucede aquí, en esta iglesia, sucede en todas las iglesias, sucede en todo lugar. Pero si estamos nosotros, siendo hijos de Dios, profesando que amamos a nuestros hermanos, y luego le descosemos la espalda a puñaladas, es mentira, no estamos amando a nadie. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, pero nuestra vida, nuestra relación con nuestros hermanos no refleja ese amor, estamos mintiendo, es un amor falso. Es un amor mentiroso. Es el amor que el mundo nos vende. Un amor de conveniencia, un amor que sigue las tendencias. Un amor que se manifiesta cuando es conveniente para mí. Que se vive cuando es conveniente para mí. Y como decía, muchas veces nos vemos en la iglesia. No se sientan extrañados de que diga eso. Somos humanos. Y aquí, esto es un hospital lleno de enfermos, empezando por mí. Eso lo vamos a ver en la iglesia, muchas veces lo vemos allí. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que nos compete a cada uno de nosotros es iniciar el cambio en nosotros mismos. Ya lo hemos dicho, amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, sacrificialmente y de maneras prácticas, de forma sincera. Excluir de nuestras vidas la hipocresía, el chisme, la mentira, la falsedad, y que nuestras vidas apunten realmente al bienestar de nuestros hermanos. Ciertamente hay momentos en que necesitamos pensar en nosotros, en nuestras familias, porque es necesario que podamos crecer, ser edificados, ir hacia adelante, y es lo que realmente mayor beneficio va a traer a nuestra congregación, que crezcamos.
Pero muchísimas otras veces tenemos que pensar primero en nuestros hermanos, en tantas situaciones. Vemos al hermano quizá cometer un pecado y para tantas otras cosas recordamos la Biblia, pero para eso lo olvidamos. Lo primero que sucede es que vamos a hablar con algún otro hermano que consideramos que nos puede ayudar. El pastor, el diácono, no sé, algún hermano. Y lo primero que yo pregunto cuando me comentan algo como eso es, ¿y usted ya habló con su hermano? Y cuando me responden que no, que es la mayoría de las veces, usted lo primero que tiene que hacer es hablar con su hermano. Y si su hermano no le escucha, entonces podemos ver qué más hacemos. Hemos perdido la claridad en este aspecto y no nos damos cuenta que con intenciones o sin intenciones estamos siendo hipócritas con nuestro hermano. El primer deber de alguien que ama es corregir, es redarguir al hermano, es ayudarle a caminar en el camino de Dios y del Señor, sin falsedad, sin dobles caras. Y ese ejemplo que le puse es el mejor de los casos. A veces ni siquiera es con el pastor, a veces se habla simplemente de lo que pasó. En una iglesia se estaban casando dos hermanos. Y en medio de la ceremonia, el Señor dice, oye, el pastor dice, qué bueno que están buscando de ordenar sus vidas. Y lo que yo escuché de entre los hermanos que estaban en la iglesia fue, claro, si está preñada no va a buscar. Y eso era algo que no se sabía. Pero a mí me pegó tanto eso. O sea, perro, qué fuerte, hermano. Y yo me pregunto, no lo sé porque no conozco la iglesia, pero ¿se habrán tomado el tiempo de plantear las cosas adecuada y correctamente si eso que estaba diciendo la persona era verdad? ¿Se habrá manejado la cosa como la Biblia lo expone? Ese hermano que levantó la voz o esa hermana habrá hablado con la persona después que se enteró de eso, en privado, tratar de esclarecer la situación, porque eso que pasó allí es simplemente un chisme. Nuestro amor tiene que ser sincero, veraz, fiel, real. No podemos andar en lo oculto porque nosotros somos hijos de luz. No podemos andar en las sombras. Cuando vemos todas estas cosas, y yo les digo todas estas cosas, que el amor debe ser sacrificial, debe ser práctico y debe ser sincero, y les doy tantas razones y me las doy yo mismo, tiene que ser así por tantas y tantas cosas que la Biblia nos enseña, principalmente por la deuda que tenemos con nuestro Señor, por el deber al que somos llamados por su mandamiento. Tenemos que ser sinceros en una cosa: no podemos amar de esa manera. No tenemos la capacidad de dar ese amor por nosotros mismos. Lo que realmente se compagina con lo que nosotros somos antes de Cristo o éramos antes de Cristo es todas las otras cosas. El egoísmo, el hacerse loco con el sufrimiento y la necesidad, la mentira, el chisme, la hipocresía, eso se compagina con lo que es un ser humano. Pero amar como amó Cristo, no podemos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Y lo peor es que la situación en la que estamos la empeora el pecado. No es solamente que no somos capaces de lo bueno, sino que vamos a lo malo. Pero Dios lo hizo posible. Dios hizo posible que nosotros pudiéramos amar de la manera que Cristo nos amó. Cristo, una vez más lo digo, murió en la cruz por nosotros por puro amor. De gracia nos salvó sin necesidad de hacerlo. Nos amó más allá de lo que nosotros podemos comprender. Puso su espíritu en nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos amar de la misma manera que Él nos ama. Necesitamos tener fe en la gracia de Cristo, la plenitud de su gracia. Está disponible para nosotros en Él. Todo lo que necesitamos para reordenar nuestra vida, incluido en la capacidad de amar de esa manera, Cristo nos la da. Y Cristo tiene el poder para transformar la vida, para llevarnos a hacer cosas que de otra manera seríamos totalmente incapaces. Por eso yo creo que hasta nos pone en una situación más complicada y más comprometida. Porque entonces no tenemos excusa. Todos los que hemos venido por fe a Cristo, estamos comprometidos a amar como Él amó, porque Él nos ha dado tanto el amor como la capacidad para expresarlo, para hacerlo, para vivirlo.
De hecho, por eso, cuando Él dice que todos sabrán que nosotros somos sus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros, es por eso. Porque ese amor que debe existir entre nosotros es la evidencia de que aquí no está obrando el hombre. En la iglesia de Cristo no está obrando el hombre. Ellos ven que un amor imposible para el ser humano es posible en la iglesia de Dios, a pesar de todos los defectos de los que hemos hablado hoy. Ellos ven eso y se dan cuenta de que aquí hay algo más. Por eso el amor fraternal, el amarnos los unos a los otros, es un testimonio del poder de Dios, de que seguimos a Cristo verdaderamente. Y de esa manera podemos ser testigos del amor sacrificial de Dios delante del mundo, entregándonos nosotros mismos, sacrificándonos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, partiendo el pan con el hermano, pasando hambre para que el hermano coma, saliéndonos de nuestra agenda, entregando tiempo a nuestros hermanos, abandonando cosas pequeñas o grandes para que nuestro hermano pueda ser bendecido. Y si llegara a ser necesario, incluso entregar la vida por nuestros hermanos. Podemos testificar del amor de Dios de esa manera, podemos mostrar el amor práctico de Dios en formas muy puntuales, pequeñas, pero muy valiosas. Podemos ser la evidencia de la sinceridad, de la veracidad del amor de Dios por medio de nuestras vidas transformadas y de la manera en la que nos amamos. Tenemos que amarnos unos a otros sacrificial, práctica y sinceramente, con un amor único e incomparable, el amor de Dios. Debemos amarnos con el amor de la cruz. Podemos hacerlo en Cristo. En Él nacimos de nuevo. Nos fue dado un nuevo corazón, en el cual su Santo Espíritu ha derramado el amor de Dios. No solo hasta llenarlo, sino hasta desbordarse. Podemos hacerlo, hermanos. Respondamos la pregunta, ¿se parece nuestro amor al amor de la cruz? ¿Es este amor el amor de la cruz? No para juzgarnos a nosotros mismos ni para desanimarnos, sino para que busquemos al Señor y clamemos a Él para que nos ayude a amar con el amor de la cruz. Vamos a orar.